Bueno, Pues una vez más, bienvenidos amigos y hermanos, y como siempre hemos estado orando por este programa y por ustedes. Y bueno, vamos a entrar al mensaje de esta noche, y si usted tiene ahí Biblia en su casa, o si no, haga una notita de los pasajes que vamos a leer. Vamos a predicar en esta noche del libro de Jonás, capítulo 3, versículo número 6. Y la palabra de Dios dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Vamos a hacer una oración. Todos cierren sus ojos y ahí en su casa, ¿verdad? Y acompáñenos en esta oración. Padre, gracias por la bendición que nos da una vez más de estar en este programa. Y una vez más le agradecemos por nuestros amigos y hermanos que fielmente nos están escuchando cada viernes, y por los que ahora comenzarán a estarnos escuchando. Una vez más le pedimos que siga bendiciendo, Señor, esta estación que ha abierto una puerta para que su palabra sea predicada a nuestra nación y a otros lugares a donde hemos podido estar llegando. Ahora, Padre, le pido que el mensaje pueda ser de edificación a cada oyente. Y le pedimos, como hemos pedido en esta semana, por todos nuestros hermanos y amigos que tienen problemas económicos, problemas de salud, problemas familiares, espirituales, emocionales con su familia. Así como he estado pidiendo, Señor, en estos días, en el lugar secreto, le vuelvo a pedir por cada uno de ellos que le responda de acuerdo a su voluntad. Y Padre Celestial, le pedimos ahora también por todos los programas que en esta estación predican su palabra, su evangelio, que los bendiga, que los use en gran manera, Señor, y por todos los programas que vienen enseguida del nuestro. Sea con ellos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a hablar en esta noche acerca de un personaje bíblico, y este personaje es el rey de Nínive. Quiero darle alguna información antes de entrar al mensaje por completo. Nínive fue la más grandiosa de las capitales del antiguo imperio asirio. Se encontraba cerca de lo que ahora es Irak. Una ciudad aproximadamente de 600,000 personas, capital de Asiria. Las excavaciones de arqueólogos han encontrado esta ciudad hace muchos años. Y no solamente han encontrado la ciudad de Nínive, sino que encontraron una tablilla con 17 renglones que relatan la historia verídica del diluvio, aquel día cuando este planeta fue inundado de agua y murió toda una generación en los tiempos de Noé. Nínive fue una ciudad considerada como una ciudad sanguinaria, una ciudad entregada al pecado, entregada al mal. Y doy esta información porque lo que usted va a escuchar acerca de este rey y de la ciudad de Nínive no es una fantasía, es algo que realmente sucedió y es algo que existió, no solamente en la historia bíblica, ahora está en la historia universal porque arqueólogos han encontrado estos lugares. Y vamos a ver un acontecimiento que pasó muy importante, en el cual en esta noche vamos a hacer énfasis. Dios había determinado destruir esta ciudad porque se había corrompido, estaba llena de maldad, era una ciudad rebelde a las cosas de Dios, una ciudad idólatra, una ciudad
que aborrecía al pueblo de Dios. Era difícil que Nínive se salvara del juicio de Dios. Pero gracias al rey, Dios se arrepintió de destruir la ciudad de Nínive. Dios había enviado a un profeta llamado Jonás a anunciar a esta ciudad que esa ciudad sería destruida en 40 días. Pero hubo una respuesta en esta ciudad para que no fuera destruida. Y para que no fuera destruida, tuvo que ver una persona importante en esa ciudad, que fue el rey. Vamos a ver algunas cosas en esta noche acerca de esta historia. Primero, el obstáculo que tenía Nínive. Vemos ahí, en el versículo 1 al 4, dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona en ella el mensaje que yo te daré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Nínive no era un pueblo de Dios, no porque Dios no quisiera que fuera parte de su pueblo, sino porque ellos habían endurecido su corazón y tenían dioses falsos. También Jonás, el profeta de Dios, no quería ir a Nínive a predicar el mensaje, porque los de Nínive eran enemigos del pueblo de Dios. Es decir, como ahora el pueblo de Dios son las iglesias cristianas. Es como si un rey o una ciudad o un país aborreciera con todo su corazón la iglesia de Dios. Los de Nínive, incluyendo al mismo rey, no querían al pueblo de Dios. Por lo tanto, Jonás no quería ir a predicar a Nínive. Ahora, el mensaje que llevaba Jonás a Nínive no era un mensaje de salvación, no era un mensaje de esperanza, no era un mensaje para que el pueblo se arrepintiera, no era un mensaje de consolación, era un mensaje de destrucción. Jonás tenía que ir anunciando a esta ciudad: en 40 días Dios va a destruir esta ciudad. Era el mensaje, un mensaje sin esperanza, un mensaje de destrucción. Pero la segunda cosa que quiero que vean es que el rey de Nínive oyó a su gente que llevó el mensaje de Jonás. En el versículo 5 y 6 dice la palabra de Dios: y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Versículo 6 dice la palabra de Dios: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. ¿Qué pasaría si el rey de Nínive no hubiera escuchado el mensaje que su gente le llevó? Déjeme decirle algo, hermanos y amigos mexicanos. Estamos viviendo en un país que pareciera que está a punto de ser destruido. Poco a poco nuestro país se nos está yendo de las manos. Tenemos a un país lleno de violencia, a un país con pobreza y miseria, un país lleno de vicio, un país con inmoralidad. Hoy tenemos la estadística que 300,000 jovencitas estudiantes están esperando bebé. Un país lleno de injusticia, de robo, de crimen. Un país desenfrenado. Pero ¿sabe qué?
Tenemos un Dios en los cielos que puede mejorar nuestra nación. Pero qué importante es que nuestros líderes en nuestro país, como este rey, hagan caso a lo que Dios dice en su palabra. Este rey, aunque no era una persona que creía en Jehová Dios, en el verdadero Dios, puso oído al mensaje de la destrucción a su ciudad. Pero ¿qué hubiera pasado con Nínive si el rey no hubiera hecho caso? Mucha gente con posesión económica, muchas personas ricas con poder y preparación, serán condenados, serán destruidos, simplemente por el orgullo en su corazón, de no querer escuchar el mensaje de un Dios de amor, un mensaje de salvación, un mensaje de misericordia. Déjeme decirle que nuestro Dios ama al pobre como ama al rico, ama al hombre como ama a la mujer. A Dios no le importa el color de piel ni nacionalidad. Hay un mensaje de Dios de salvación para el mundo, un mensaje de componer una nación, de enderezar el rumbo de una nación, de salvar la generación de una nación. Pero qué importante que nuestros líderes pongan oído a lo que dice Dios en su palabra. Este rey no fue un rey necio. Al escuchar el mensaje de que su ciudad sería destruida en 40 días y llegó el mensaje a él, a sus oídos, este rey escuchó. Y no solamente escuchó, sino creyó. La tercera cosa, el rey dejó de estar cómodo. Dice la palabra de Dios, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Se levantó de su silla. ¿Cuántos hombres tienen miles de problemas? Sienten la destrucción de su familia y de su propia vida, y aún todavía están sentados en el sofá viendo televisión, en lugar de levantarse y caerse en sus rodillas y pedir la misericordia de Dios. Dice la Biblia que este rey se levantó de su silla. Este rey se humilló al Señor. ¿Cuántas personas tenemos hoy con grandes problemas que les han llevado a la depresión y al pensamiento de quitarse la vida, pero están encerrados en su casa deprimidos, y en lugar de buscar a Dios, en lugar de buscar a aquel que les puede ayudar, aquel que les puede solucionar su problema, aquel que puede cambiar el rumbo de su vida, de su familia, de su economía, no se quieren levantar? Están esperando la destrucción que ya ha entrado a la puerta de su casa. Oh, mis amigos y mis hermanos, ¿cuándo vamos a entender que aún tenemos un Dios que nos mira desde el cielo? Aún todavía tenemos un Dios que mira nuestra necesidad, que mira en el peligro en el cual estamos. Y ese Dios es eterno. Él vive para siempre, y para siempre su presencia estará con los que quieran buscarle de todo su corazón. Mi amigo y mi hermano, en esta noche que me escuchas, hay cosas que el dinero no te pueden dar. Hay cosas que el poder no te pueden dar. Hay cosas que la fama no te puede dar. Hay cosas que los amigos influyentes no te pueden dar. Hay cosas que solamente Dios te puede dar, y es necesario en esta noche que pongas oído, que creas en el Dios verdadero, que te ama y que te quiere ayudar, restaurar y ayudarte en la situación que en esta noche tú estás viviendo. Pero tienes que tomar el ejemplo de este gran rey. Y digo gran rey porque se convirtió a Dios. La palabra de Dios nos enseña que hizo a un lado su orgullo. El rey se quitó su vestido hermoso de telas finas y elegantes que los reyes vestían, para vestirse de un saco burdo de piel de cabra, y se sentó sobre ceniza. Eso lo vio Dios. ¿Cuántos hombres no se despojan de su imagen superior,
que ellos han formado. ¿Cuántas personas no han querido humillarse a Dios, al Creador del cielo y de la tierra, al Rey de Reyes y Señor de Señores, el Juez de la tierra, el Todopoderoso? No quieren buscar al Dios que les pueda ayudar. Oh, gracias a Dios por este rey, que tuvo una actitud correcta. Pudiéramos decir, para que lo entienda mejor, él era el presidente municipal de Nínive. Él era el alcalde de la capital de Asiria. Él no era una persona que creía en Jehová Dios. No era una persona que amaba al pueblo de Dios. Pero cuando escuchó el mensaje de Dios, de que su pueblo, su ciudad, serían destruidos, puso atención. Dejó de estar cómodo. Hizo a un lado su orgullo y se convirtió a Dios. La quinta cosa, este rey, alcalde, presidente de Nínive, creyó al mensaje. En el versículo 7 dice la palabra de Dios hablando acerca del rey, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Creyó lo que iba a suceder. ¿Cuántas personas no creen que Jesucristo va a venir por la iglesia, por todos aquellos que se arrepintieron y creyeron en Él? ¿Cuántos no quieren creer que Dios va a destruir este mundo por su impiedad, su perversión, por su perversión, por ser un mundo que se ha degenerado, un mundo que se ha entregado a la maldad? No han querido creer, pero el juicio vendrá. Este rey, esta persona, sí creyó. Aquí vemos el ejemplo de lo que pasaría en nuestro país si nuestros líderes en nuestra nación creyeran verdaderamente en Dios. Este rey puso a la gente y a los animales a ayunar, puso a la gente a orar al verdadero Dios, a proclamar el arrepentimiento de toda la gente en la ciudad, para ver si Dios tenía misericordia y no los destruía. Se convirtió, creyó, hizo que toda la gente y los animales mismos ayunaran y no probaran ningún alimento, y que los hombres oraran fuertemente al Dios verdadero para ver si quizás Dios no los destruía. Oh, necesitamos líderes que se humillen al Dios Todopoderoso. ¿Cuántos imperios han pasado? ¿Cuántos reyes ya pasaron a la historia? ¿Cuántos poderosos han pasado a la historia? Están en una tumba y sus huesos y carne hechos un polvo, y si nunca se arrepintieron, sus almas están clamando desde el infierno y están atormentados. Y el infierno no es ninguna fábula, es la verdad. Cristo habló de un lugar de tormento, de llamas, de sufrimiento, de clamor, de llanto, de crujir de dientes. Es un lugar real, y alguien que diga: yo no creo, déjame decirte que cuando mueras vas a creer, porque ahí vas a estar si no te arrepientes. Este rey creyó verdaderamente en que vendría la destrucción. Gracias al rey que creyó en Dios, una ciudad que se dice que aproximadamente tenía 600,000 habitantes se salvaron. Allá en el versículo 9 y 10 dice la palabra de Dios, hablando el rey: ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, dice la palabra de Dios. Qué fácil muchos seres humanos quieren justificar su vida de maldad, diciendo: soy ateo, diciendo: venimos del chango, diciendo: no existe Dios. Con eso quieren tranquilizar
la conciencia. Con eso quieren evadir la responsabilidad de vivir una vida decente y moral que Dios nos pide para nuestro propio provecho. No estamos hablando en esta historia de cualquier persona. Estamos hablando de un alcalde. Estamos hablando de un presidente de la capital de Asiria, de la ciudad de Nínive, con 600,000 habitantes. A pesar de ser un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre preparado, un hombre con poder, un hombre con autoridad, al escuchar el mensaje de Dios de que su ciudad y él iban a ser destruidos, hizo a un lado sus creencias, hizo a un lado su comodidad, hizo a un lado su orgullo, y se humilló y proclamó a toda la ciudad que ayunaran, que ni los animales probaran alimento, y que oraran a Jehová Dios a ver si se arrepentía del juicio que traería. Y dice la Biblia que Dios los miró, y Dios no solamente miró a esta gente, miró su corazón, miró el corazón del rey, y se convirtieron de su maldad. Y toda una ciudad se salvó. Una ciudad que estaba destinada a la destrucción. Muchas cosas se han perdido en naciones, familias e iglesias por líderes que se han llenado de orgullo y no han querido escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Líderes que están cómodos, que no se levantan para buscar el consejo de Dios. Líderes que tratan de calmar su conciencia diciendo: soy ateo y no creo en Dios y somos una casualidad y un día se terminará todo y no hay nada después de la muerte. ¿A dónde podrá ir una nación así? ¿A dónde podrá ir una familia así? ¿Hacia dónde se dirigirá una iglesia así? Sin creer verdaderamente en el Dios que nos ha creado. Tal vez en esta noche todavía hay personas que después de estar escuchando este mensaje están diciendo: eso que está predicando predicador es una fábula, es un cuento chino. Déjame decirte que no. Si hay un libro veraz que al pasar el tiempo y más tiempo es más comprobable lo que dice, esa es la Biblia. Esta historia que estás escuchando de la Biblia es una historia también que tiene parte de la historia del universo. Porque esos lugares han sido encontrados. Esta ciudad ha sido encontrada. Y qué interesante que especialmente en el Oriente hay reyes, hay presidentes que no quieren que arqueólogos hagan excavaciones en sus países. Está prohibido hacer excavaciones porque están conscientes de que encontrarán mucho más evidencias todavía de que todo lo que está escrito en la Biblia y registrado es cierto, es la verdad. Por eso el apóstol Pablo, a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, allá en 2 de Timoteo, capítulo 2, lo leímos el viernes pasado, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 4, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, 2 de Timoteo 2, del 1 al 4. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado.
La semana pasada hablamos acerca de un joven llamado Timoteo, de un jovencito de fe, de un jovencito que amaba al Señor, de ese jovencito de cual el apóstol Pablo recordaba y lloraba, ese jovencito que servía al Señor. Y el apóstol Pablo está instruyendo a este joven, al cual le llama hijo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Déjeme decirle una cosa: nosotros, los que hemos creído en la palabra de Dios, los que hemos creído verdaderamente al mensaje de nuestro Dios, debemos nosotros anunciar a la gente, hacerle ver a la gente la condición de nuestra nación y darles la esperanza que Dios nos da, las promesas que Dios nos da. Y podemos tener un México mejor. El apóstol Pablo, escribiendo a este joven, le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque eso es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué trato de decir con esos pasajes que hemos leído? La responsabilidad que tenemos los hijos de Dios, no de criticar, no de condenar, no de mezclarnos en la política. Sobre todas las cosas, el apóstol Pablo escribió a este joven cristiano llamado Timoteo que rogáramos, que oráramos por nuestros gobiernos, por nuestras autoridades, para que de esa manera pudiéramos vivir en paz y quietamente, porque el plan de Dios y la voluntad de Dios es que todos los hombres en este mundo sean salvos. ¿Qué podemos aprender de esta lección? Lo que podemos aprender es que si este rey de Nínive no hubiese escuchado el mensaje, si este rey se hubiera quedado cómodo en su palacio, si este rey se hubiese llenado de orgullo, si este rey hubiera seguido viviendo en la incredulidad, si este rey no proclama ayuno y arrepentimiento a toda la gente y él mismo no lo hubiese hecho, Nínive hubiese sido destruida. Nosotros tenemos un anuncio que dar no solamente a México, un anuncio que tenemos que llevar a todo el mundo. El anuncio es que hay un juicio venidero, que un día este mundo será destruido, que un día este mundo será castigado por la maldad de los hombres, pero que hay un Dios en los cielos que envió a su Hijo Jesucristo para anunciar el mensaje de salvación, y no solamente anunciar el mensaje de salvación, sino que para entregarse a Él mismo para salvar al mundo. Y que ese mensaje llegue a toda la gente, y que ese mensaje llegue a los personajes más importantes y más grandes de este planeta y de nuestra nación, y que escuchen y que crean en el Señor. Y déjeme decirle, tendremos una nación diferente, tendremos un mundo diferente, y tendremos la misericordia del Señor. Y todos aquellos que se arrepientan, podremos estar en paz y quietamente y bendecidos en el reino eterno del Señor Jesucristo.
¿Cuánta gente tiene temor? ¿Cuánta gente está llena de incredulidad? ¿Cuánta gente está llena de orgullo que no quiere aceptar lo que dice la Biblia? No quiere aceptar a Cristo como su Salvador personal. Prefiere creer un montón de cosas falsas y de esa manera quiere evadir la responsabilidad que tiene con el Dios que nos creó. ¿Por qué en esta noche no hace un lado lo que hizo un lado este rey y se convierte de todo su corazón al Señor Jesucristo para que alcance la bendición y sea salvo de la destrucción? Mi amigo que me estás escuchando en esta noche, y cómo quisiéramos los cristianos que algunos líderes pudieran haber escuchado este mensaje y tuvieran el suficiente valor, hicieran a un lado su orgullo y se entregaran a Cristo, que es la solución para nuestra nación y para el mundo. ¿Cómo quisiéramos? Si tú me escuchas y tú dices, yo sé y yo creo lo que dice el Señor en su palabra, yo estoy arrepentido, no quiero ser destruido en la ira de Dios, yo quiero ser salvo de la ira de Dios. 4 cosas que siempre mencionamos en este programa que tienes que hacer. Número 1, tienes que reconocer en esta noche que tú has pecado contra Dios. Quebrantar los mandamientos de Dios son pecado. Y Dios dice que todos en este planeta hemos pecado. Segunda cosa, que merecemos un castigo por el pecado como lo merecía Nínive, ser destruida la ciudad. La paga del pecado es la muerte y la condenación. Tercer cosa, que Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesús a salvar no a una nación, a salvar a un mundo entero de más de 6.000 millones de personas. Y que si tú en esta noche te arrepientes y crees en Jesucristo y le recibes en tu corazón, Él te perdonará y te salvará. Si en esta noche, seas quien seas y donde quiera que te encuentres, quieres entregarte a Cristo con arrepentimiento, haz esta oración en esta noche conmigo. Di esas palabras en esta noche. Repite conmigo. Cierra tus ojos. Dios mío, en esta noche reconozco que soy un hombre pecador, que he quebrantado sus mandamientos y que merezco ser castigado como merecía ser castigado a Nínive. Pero me arrepiento. Y le pido que entre en esta noche en mi corazón y me perdone todos mis pecados. Y que me lleve al cielo después de mi muerte. En esta noche puedo creer con todo mi corazón que usted vino para salvarme, perdonarme, y para que yo sea parte de su reino celestial. Gracias porque yo sé que me ha escuchado, porque sé que este mensaje no viene de hombre, este mensaje viene de su libro, de su misma palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si usted escuchó este mensaje y en esta noche se entregó a Cristo, no tenga miedo, sea humilde, quite su orgullo, haga a un lado su posición social, su puesto, su trabajo, su colonia, fraccionamiento, barrio, preparación. Usted háblenos y díganos, así como ese rey, yo me arrepentí y me entregué a Cristo en esta noche. Tenemos las líneas listas. Si usted se entregó a Cristo, háganoslo saber. Vamos a orar por usted y qué gusto nos daría saber